¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 en su sistema de cable. Nos ve por el canal 29 de su sistema y esto es Foro 29, hoy lunes por la noche y vamos a platicar con el maestro Arnulfo Alonso Lima. Él es el enlace cultural del CREDE, del Centro Regional de Desarrollo Educativo, y las escuelas a las que pertenecen todas las escuelas primarias y secundarias a este centro, y él es el enlace cultural. Ha sido galardonado en algunas ocasiones por su labor artística y precisamente sobre esto vamos a platicar. Maestro Alonso Lima, yo te quiero primero felicitar por su nombramiento y segundo, oye, estábamos platicando antes de entrar al corte que viene de la región norte de Chihuahua, ¿no? De por allá por la vía materna. Por la vía materna nuestra familia es de Chihuahua. Es de Chihuahua. Y por la vía paterna el origen es Guanajuato. Oye, pues tiene del sur, del centro, ¿no? Se encontraron mis padres allá en Chihuahua. Mi padre fue camionero toda su vida. Entonces, él iba a las labores a recoger en su camión las cosechas. Y cuando iba a Chihuahua por las manzanas, por los duraznos, pues ahí conoció a mi madre, y vino a dar acá a Nuevo Laredo. Bueno, pues. Y es la familia Alonso Lima. Nosotros de toda la vida aquí, nativos de Nuevo Laredo y avecindados en Nuevo Laredo de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Pues no me es extraño ni tu nombre ni tu apellido. Oye, pero de veras que es una buena hibridación, ¿no? El centro con el norte. Sí, porque además, fíjate que en ocasiones me han preguntado, Vidal, la cuestión de lo de la pintura. Digo, es que en casa siempre hubo un filo artístico, ¿no? Por ejemplo, del lado de mi padre, él era Alonso Castañeda. Ajá. La familia Castañeda, mi tío, primo carnal de mi padre, fue durante décadas el organista de la Catedral de Saltillo. Sus hijos, todos maestros de música, y músicos de conservatorio, de escuela. Sí, todos ellos siguieron la fila de su padre y se graduaron de músicos. ¿Te sorprendería la cantidad de inmortales de la música? Que eran maestros de capilla, pero eran los organistas de la corte, el organista de la catedral. Claro. Empezando con Juan Sebastián Bach, por ejemplo, y a muchos otros. Sí. La mejor chamba que tenían era ser el organista. No, pues era otra cosa, era la aristocracia de la música. De la música. Y lo sigue siendo, Mi tío Castañeda tenía mucho ascendente en la ciudad, en Saltillo. Era muy recibido por políticos, por la alta sociedad, porque era el organista de la catedral. Sí, el Kapellmeister le llaman los alemanes, que era el maestro de la capilla, pero era músico y eran organistas todos, ¿no? Y te sorprendería la cantidad de músicos que su primer trabajo o su único trabajo fue ser organista. Sí, de los alemanes me acuerdo contemporáneo de Wagner. Bruckner le llaman, Anton Bruckner era organista y fue organista toda su vida y escribió muchas obras para órgano. El propio Saint-Saëns en Francia era una chamba muy buena, era la mejor chamba que había en ese entonces, ¿no? Era el organista de la corte o de la capilla, que al final de cuentas era lo mismo. Con la gran autoridad que tenía la iglesia. Pero tú no seguiste la música, tú te fuiste por las artes plásticas. Por la pintura. Tuve la gran oportunidad de ser alumno de la escuela secundaria número 1, cuando en la escuela secundaria número 1 tenía grandes catedráticos, ¿no? Yo también salí de ahí. Del profesor Juvenal Boneflores. ¿Te acuerdas de Mario Sánchez? El maestro Rubén Durón, el maestro Mario Sánchez, la maestra Panchita, Osvaldo, ¿te acuerdas de Osvaldo? Del maestro Valdito, ¿cómo no? Rebeca de la Cruz. Rebeca de la Cruz. El maestro Solchaga también. El maestro Solchaga. Todos ellos me dieron clases a mí también. Todos ellos pues fueron grandes maestros nuestros, pero el privilegio de tenerlos como maestros, empezando con el maestro Juvenal, porque era un agasajo. Alguna vez me preguntó alguien, oye, ¿te dio clases en la secundaria 1 el maestro Juvenal Boneflores? El maestro Benjamín de la Peña, los maestros Velázquez,
Digo, no, no me dieron clases. Pero si estuviste en la 1, sí, pero ellos no daban clases, daban cátedra. Sí, empezando por el gran maestro Juvenal Bone Flores. Si tuviste la oportunidad de estar en aquel, que era su salón, ¿verdad? Que estaba tapizado por pizarrones en todas las paredes, y nos hablaba de los orígenes del latín, ¿sí? Del griego, de los orígenes de muchas palabras del español. No, y cómo deberíamos de pronunciarlas, sobre todo con las palabras. Algunos decían es Teotihuacán o Teotihuacán, y él nos decía el por qué una y el por qué otra. No, era una eminencia. Un agasajo, era un agasajo tomar la cátedra con él, pero además siempre se preocupó por tener maestros bien puestos para la cátedra también, y además excelentes seres humanos. Yo lo puedo decir y puedo dar ese testimonial de que tuvimos unos grandes maestros, y ahí en la secundaria 1 había una gran biblioteca, no sé si la recuerdas, subiendo los escalones, que tenía además un gran acervo musical. Sus estantes estaban llenos de la música de los clásicos. Sí, yo ahí empecé. Fue Tonone, ¿te acuerdas? No, Tonone no, sí, no, Don Chone decía. Don Chone. Y luego el maestro Zúñiga. Sí, claro. Zúñiga Gallegos también. Claro, claro. Sí, ellos nos dieron clases. No, don Eduardo Zúñiga era una autoridad. Era concertista, ¿eh? Era una autoridad. Sí, me acuerdo que una vez me tocó completo el tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven en su casa. La parte pianística, obviamente, no la de la orquesta, porque fue con la que se graduó en el conservatorio. Era un hombre muy bueno, y pues, ¿te acuerdas del maestro Almaguer también? El maestro Almaguer era lo que iba a hacer mención. Sí. Lástima, porque si bien el maestro Zúñiga sí tenía la preparación para atender a jovencitos como nosotros de secundaria, mi maestro Almaguer, que por su formación en los seminarios. ¿Era eclesiástico? Sí, era eclesiástico, fue sacerdote, pero además tenía un gran conocimiento de la música, pero le faltaba la paciencia para atender a los jovencitos. Fíjate que me lo encontré 2, 3 décadas después como catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional. Vieras qué contento sentí, qué orgullo de verlo, porque ese era el nivel donde él debió haber trabajado siempre. ¿El maestro Almaguer? La universidad. Sí, en la universidad volvió a florecer. En la universidad, en la UPN, volvió a florecer como catedrático, porque él no estaba preparado para atender jovencitos, chiquillos de 11, 12 años. Para el magisterio se necesita... De secundaria no. Su nivel era otro. Sí, claro. Sí, y qué bueno que con el tiempo lo volví a encontrar. Y había materias que tenías que tener tacto para enseñar, por ejemplo, la química con Benjamín de la Peña, tenía que hacerla, y si no, pues había el cocotazo, ¿no? Pero como que te hacía entender la química, ¿no? Pero además Benjamín de la Peña era un ser humano excepcional, era un gran, además, aparte de su gran volumen, él tenía un gran corazón. Sí, Benjamín, cómo no. Yo lo recuerdo a todos con mucho cariño. Sí. Te puedo decir que a nadie le guardo un recuerdo. No, al contrario. No, al contrario. Sí, fueron grandes maestros. ¿Cómo no? Y bueno, te decía, ahí en esa gran biblioteca, yo desde niño leía mucho, escuchaba mucha música, y entonces iba y me encerraba en la biblioteca con el encargado de la biblioteca, y me permitía mover los discos, tomar libros. Y ahí empecé a leer mucho, y a partir de ahí, pues ver también los libros de arte, de cultura que tenían ahí en esa gran biblioteca. Y me empecé a enamorar del arte. Y no teníamos otra forma, maestro Alonso Lima, porque pues no teníamos las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, ¿no? Y en el caso de muchos de los que fuimos alumnos de esa escuela, ni las tecnológicas ni las materiales, porque veníamos de familias muy humildes, de familias, ahora sí que, como decía Colosio, de la cultura del esfuerzo. Sí. Fue el esfuerzo lo que nos sacó adelante, pero además en casa no había nada de esos materiales. No, ni libros, ni discos, ni tocadiscos, ni nada. Las necesidades básicas pero, por ejemplo, pero en la escuela
Pero aún así era limitado, te voy a decir, porque si tú quieres ver, por ejemplo, una obra de Moncho, el noruego, por ejemplo, El Grito, sí. Que es icónico, ¿no? No sé si es bueno o mala la pintura, pero a mí me agrada, me impresiona este cuadro. Bueno, te metes al internet, buscas y aparece en qué galería está, cuánto mide, qué tipo de técnica usó, etcétera, etcétera, etcétera. Y al alcance de todos, desde el más modesto muchacho que puede ingresar a una computadora hasta el que tiene todo en su casa, ¿no? Toda la tecnología. Pero nosotros no lo teníamos. No lo teníamos. Y queríamos, pero no lo teníamos. Ahora lo tienen y difícilmente creo que lo busquen, pero al final de cuentas a nosotros nos gustaba y estaban muy limitados. Es decir, las bibliotecas tenían algunos ejemplares y cosas por el estilo. Ahora te encuentras con que cualquiera te puede hacer un análisis de las meninas, por ejemplo, y te dice, mira, este es el pintor Velázquez, y mira, estos aparentemente son los reyes que están viendo a la niña. O sea, te descifran el cuadro, te hacen te lo desmenuzan, ¿no? Sí, bueno, y ahora todavía con mayor capacidad por el uso de la inteligencia artificial, que ya es otro super nivel. Viendo las películas del Santo y su reloj, que tenía televisión y radio y todo, nunca nos imaginamos que un día lo íbamos a vivir. Sí, eso sí, ¿no? Pero antes del Santo todavía estaba Dick Tracy, ¿te acuerdas de aquellas historietas? Sí. Oye, pero fíjate qué interesante, ¿no? Ahora todo lo que hace, ¿no? De tal forma que los patólogos forenses, con ver un cuadro, dicen, mira, este rey tenía esta enfermedad, nomás con la expresión y con la fidelidad del pintor, porque el retratista era retratista, de ese no andaba imaginando cómo es la cara. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que no sé si todavía existen retratistas en el mundo, debe de haber, pero ahora cada quien se expresa libremente en cuanto a la plástica, pero el retratista era el retratista y hasta los más mínimos detalles los plasmaba en el lienzo, que supongo que en aquel entonces eran tela y pinturas al óleo, no en aceite. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, y eran, recuérdate que en esa época las pinturas al óleo se hacían en el taller del maestro, ¿verdad? Tenía sus ayudantes para moler los polvos, los minerales, las tierras, las rocas y agregarle los aceites esenciales para poder hacer el pigmento. No se compraban ya hechas. No se compraban ya hechas. Si me permites, el maestro Arnulfo Alonso Lima, él es el coordinador, el enlace cultural del CREDE. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Sabías que en Nuevo Laredo está a punto de inaugurarse la sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México? Sí, y eso nos pone en el centro del comercio entre México y el mundo. Aquí cruzan más mercancías que en cualquier otro punto de Latinoamérica y ahora también se tomarán aquí las grandes decisiones aduaneras. Es un orgullo ver cómo nuestra ciudad crece, se transforma y abre nuevas oportunidades para todos. Nuevo Laredo está haciendo historia. Juntos lo hacemos posible. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. Atención artistas de Nuevo Laredo. Si te dedicas al canto, danza, teatro, pintura, música o cualquier disciplina artística, la beca Juntos por el Desarrollo Cultural 2025 es para ti. No dejes pasar la oportunidad y accede a este beneficio que impulsa tu talento. Tienes hasta el 30 de mayo para registrarte. Ingresa a www.nld.gov.mx. En el Gobierno Municipal impulsamos el arte y la cultura. Gobierno de Nuevo Laredo. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. La
avenida Reforma se transforma por completo. La principal arteria de Nuevo Laredo se moderniza para mejorar el flujo vial y conectar más rápido todos los sectores de la ciudad. Se ampliará, se renovarán las redes de agua potable y drenaje y se instalará drenaje pluvial. Además, se hará el corte de pavimento, retiro de camiones y colocación de nuevo asfalto para una vialidad más ágil, segura y nivelada. Avanzamos con paso firme hacia una ciudad mejor conectada. Gobierno de Nuevo Laredo. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-251-8047. Repito, 867-251-8047. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos. En Nuevo Laredo, ser un contribuyente cumplido tiene su recompensa. Ponte al corriente con tu predial y recibe totalmente gratis un seguro para tu hogar. Los primeros 20,000 ciudadanos en realizar su pago obtendrán una póliza que protege su patrimonio contra incendio, robo y más. Porque en Nuevo Laredo reconocemos tu compromiso y pocas ciudades en el mundo ofrecen un beneficio así. ¡Aprovéchalo! Paga tu predial y protege lo que más quieres. Gobierno de Nuevo Laredo. Bien, regresamos a esta conversación con el maestro Arnulfo Alonso Lima, él es el enlace cultural en el CREDE. Pues la mayoría de nosotros conocemos tu trabajo, pero por el muralismo. ¿Cómo defines el muralismo? Que es una técnica artística relativamente reciente, ¿no? Bueno, en México tuvo su boom, recuerdas, después del triunfo de la Revolución. Cuando la Revolución se hace gobierno, ya se empiezan a hacer encargos por parte de la que fue la Secretaría de Educación Pública y empieza a contratar los artistas jóvenes de la época, Rivera, Orozco, ¿sí? Empiezan a intervenir los muros de los edificios públicos. Entonces, yo creo que ahí se da un despliegue de habilidades, pero no solamente de habilidades artísticas, plásticas, sino también del conocimiento de la historia de México y del conocimiento de los procesos históricos que fueron aconteciendo en nuestra ciudad. Entonces, a mí me capturaron esas dos cosas, la situación de poderte expresar plásticamente, pero también la oportunidad de hablar en los muros, de llevar la historia de México a los muros, y en este caso la historia de los personajes de la educación aquí en Nuevo Laredo, que es mi caso concreto. En el año 2000 le presento al gobierno del estado, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a lo que era entonces la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, un proyecto para llevar a las escuelas murales con un propósito principal, que era dotar a las escuelas de un mural que les diera un referente visual a los niños, jóvenes, alumnos de primarias, secundarias, preparatorias, del personaje o personajes que le dieran nombre a su escuela. Entonces, y esto lo empecé junto con un par de amigos, que ahora es mi esposa, María Teresa Pérez, y un amigo que se nos adelantó ya, Bernardino de la Cruz. Pintamos en 1980 el mural de la Escuela Normal Cuauhtémoc. La escuela iba a ser sede de unos juegos normales a nivel regional. Venía gente de toda la parte norte del país, y nosotros queríamos regalarle a la escuela un mural, porque si tú vas a las escuelas normales de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, no sé, te vas a encontrar con murales en todas sus paredes. Y nuestra escuela no tenía ninguno, porque apenas tenía 4 años de haber sido entregado ese edificio. Entonces nosotros nos dimos esa tarea, y de ahí me enamoré del muralismo y de la cuestión de... Mira, ese es el mural de la Escuela Normal Cuauhtémoc.
Ahora en febrero, la directora de la escuela tuvo a bien entregarme un reconocimiento, ¿verdad?, por ese mural que está ahí en la escuela, que ahí quisimos plasmar en la parte alta al joven emperador azteca, a Cuauhtémoc en todo su apogeo, teniendo como fondo las montañas de la región centro del país, y en la parte baja, pues el águila que cae, que se viene incendiando sus pies, las flechas rotas señalan la derrota, y su casco de caballero águila, ¿verdad?, va cayendo sobre una planicie desolada entre dos pirámides. Lo quisimos hacer así porque queríamos denotar esa soledad de la derrota del joven abuelo. Y esa imagen, pues es precisamente de ello, ¿verdad? Anteriormente, en el 2014, me habían entregado la medalla de alumno distinguido de la escuela normal, que es la que luzco en esa fotografía. Qué interesante. Es difícil, Arnulfo, el tratar de condensar en un área delimitada, obviamente, porque no es un área inmensa, aunque hablemos de murales. Ese es un mural de 40 metros cuadrados. Por eso te digo, pero aún así es difícil. Es difícil condensar la historia. Sintetizarlo, sí. Condensar la historia y plasmarla. Decir, mira, aquí está toda la historia de la escuela. Fíjate que en este caso de nuestra escuela normal, fue un poco más sencillo. ¿Por qué? Primero porque ese bosquejo lo hice cuando iba a cumplir 20 años. Entonces, con esa aventura del joven, ¿verdad? Y me puse a bosquejar y dije, aquí se sintetiza el joven emperador, sí, y aquí el emperador en su derrota. Y así lo quise plasmar, y por eso ese juego de colores negros, grises, ¿verdad?, que van a dar sobre el emperador que va cayendo, sobre el emperador ya muerto, y esa parte de abajo que quisimos denotar, esa soledad, ese vacío total, ¿verdad? Y obvio, lo del fuego, pues es más que evidente, ¿no? Hablar de la tortura del joven emperador azteca. Uh-huh. Sí. Y bueno, te voy a decir algo, yo me subo al andamio y ahí tuvimos que usar 4 andamios, uno sobre otro, para poder pintar hacia ¿Cómo no perder la proporción, oye? ¿Perdón? ¿Cómo no perder la proporción? No, pues porque ya es algo que traes entre la mano y la mente. La coordinación que se va dando, y se logra. Porque tú puedes decir, bueno, yo ya lo traigo, pero ¿cómo no perder la percepción de lo que es la distancia? ¿Qué tanto tengo que pintar en este espacio para que no se vea ni desproporcionado, ni minimizado? Es decir, debe ser difícil, ¿no? Es una cuestión ya que el oficio te va dando, que el oficio de pintor te va perfeccionando. Mira, yo cuando hacía murales anteriormente, usaba unos pinceles con un largo palo para poder estar retirado del muro. Sí. Y retirado pues 1 metro, 2 metros. Ahora ya no lo ocupo, inclusive ya no necesito bosquejar. Antes bosquejaba los murales con carbones minerales, que son una mina de carbón, sí, dura. Entonces quedaban ahí y luego pintaba. Hoy, Vidal, ya con el paso del tiempo y la experiencia, yo hago una aguada en una proporción de color, pintura, y una proporción de color y 2 de agua, los diluyo, lo mezclo, y luego con un pincel me pongo a dibujar ya directamente sobre la pared, sin ninguna necesidad de proyectores, de cuadrículas, de nada. Son herramientas auxiliares para el pintor. Ya te decía, la conexión entre la mano y la mente y el proyecto están ahí. Sí, porque en el caballete no tienes problema, es decir, no, estás a 1 centímetro de lo que vas a dibujar, es decir, no. Es muy difícil que pierda la proporción, vamos. Tienes gente como yo que se ha dedicado al muralismo durante más de 4 décadas. Tienes el problema luego cuando te vas al caballete de que con el muro yo voy y pinto y me peleo. En el caballete no. Y en el caballete ya perdí esa suavidad. Yo veo a mis compañeras pintoras, sobre todo a ellas,
¿verdad? Que hay excelentes pintoras aquí. Cómo acarician el lienzo y cómo le hace. Yo no puedo hacer eso. Yo me peleo en mis cuadros de Caballete, que ahora he estado pintando obras aproximadamente como esto que tienes aquí enfrente, ¿verdad? Que es lo que se estila hoy sí. Entonces son obras de gran formato. Mira aquí en el muro, ¿verdad? Sí. El Periquillo Sarmiento, Fernández de Lizardi, sí. En la escuela Fernández de Lizardi había una situación de un mural que había mandado a hacer la directora, con una situación que ya estaba muy desgastado todo ahí. Entonces, yo tomé un retrato central que venía en un libro de la época, junto con esas viñetas. Esas son viñetas del primer tomo del Periquillo Sarmiento que apareció ilustrado. Son de ese libro, de ahí las tomé, ¿verdad? Eso es un muro, estamos hablando de un mural de 25, 26 metros cuadrados. Tiene pintura acrílica que forma una capa plástica y después sobre ella le ponemos un acrílico transparente para protegerlo de la lluvia, del sol, y nos da una situación para mayor durabilidad del mural, ¿verdad? Nos da la oportunidad de que se Entonces, en el muralismo tienes que usar también técnicas de protección. Sí. Es decir, la cobertura que tú dices acrílica transparente. Sí, ya no, esto no funciona. Si te vas así sobre el muro de una sola vez, no. Nosotros tenemos que reparar a veces los muros. Tenemos que enjarrar, tenemos que limpiar. El ejemplo más reciente en la secundaria 4, ese muro que pasó hace un momento del Periquillo Sarmiento, también lo tuvimos que resanar, luego volverlo, le pusimos un sellador blanco. Ese sellador no permite que la humedad traspase el muro, ¿sí? Evita la creación de hongos y de salitres. Luego bosquejamos, pintamos y cuando terminamos de pintar le ponemos un sellador transparente. Haz de cuenta que le estamos poniendo 2 capas de plástico encima al mural. Tiene lógica, están en la intemperie normalmente los Sí. murales. En el caso de pinturas de Caballete, pues están adentro Fíjate del que museo. mucha gente me decía, ¿por qué no conocemos tus murales? Digo, porque la mayoría de mis murales, si no es que todos, están al interior de las escuelas. Nunca he pretendido que mis murales sean hacia el público exterior de la escuela. Mis murales han sido creados para consumo de los niños y los jóvenes estudiantes. Te decía, el propósito central, que los niños y jóvenes tengan un referente visual de quién es el personaje o personajes que le dan nombre Porque a su hay muchos que plantel. no saben por qué se llama la escuela así. Inclusive pues me pasó en una escuela del poniente de la ciudad. Deja tú los niños, había muchos maestros Que no sabían quién era ese personaje, lo creo, ni por qué su escuela llevaba ese nombre. Y ya cuando les expliqué y les puse la pintura ahí, y le dice, ¿por qué aparece Benito Juárez ahí? Porque fue durante el gobierno de Benito Juárez, durante la invasión francesa, que ese hacendado tamaulipeco tomó las armas en contra de los invasores. Pedro J. Méndez, sí, ¿verdad? Que es un héroe, un ranchero tamaulipeco que se enfrentó contra los invasores franceses y tuvo una campaña guerrera no solamente en las montañas del 4º distrito tamaulipeco, sino estuvo también en la frontera, estuvo en Monterrey, ¿verdad? Luchando contra los franceses. Por eso don Benito Juárez lo nombró general regular del ejército mexicano. Para que veas, se ganan los puestos. Hoy. Así lo ganó Pedro J. Méndez. Si me permites, Arnulfo, vamos a una pausa. Estamos conversando con el maestro Arnulfo Alonso Lima, él es el enlace cultural del CREDE. Volvemos en un minuto. En Nuevo Laredo, ser un contribuyente cumplido tiene su recompensa. Ponte al corriente con tu predial y recibe totalmente gratis un seguro para tu hogar. Los primeros 20,000 ciudadanos en realizar su pago obtendrán una póliza que protege su patrimonio contra incendio, robo y más.
Porque en Nuevo Laredo reconocemos tu compromiso y pocas ciudades en el mundo ofrecen un beneficio así. ¡Aprovechalo! Paga tu predial y protege lo que más quieres. Gobierno de Nuevo Laredo. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-251-8047. Repito, 867-251-8047. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos. Sí, el calor está con todo. Pero si prendes todos los aires al mismo tiempo, sube tu recibo, se sobrecarga la red y ¡pum! Nos quedamos sin luz. Este verano, sé parte de la solución. Usa la energía con responsabilidad. Ajusta la temperatura, apaga lo que no uses y evita conectar todo al mismo tiempo. Cuidar la luz es cuidarnos a todos. Gobierno de Nuevo Laredo. Un mensajito y... ya chocaste. ¿Y qué sigue? La grúa, la multa, el taller, el hospital y el coraje. Todo por ver el celular mientras manejas. ¿De verdad vale la pena? ¡Oh, no! Más del 60% de los accidentes viales son por distracciones con el celular. No te conviertas en una estadística. Maneja con atención. Un segundo distraído puede costarte todo. Gobierno de Nuevo Laredo. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. Noticiero 29 con la licenciada Ingrid Silva. Mantente informado de lo que acontece en la ciudad. De lunes a viernes en punto de la 1:30 de la tarde, con repetición a las 4 de la tarde. Noticiero 29 con la licenciada Ingrid Silva. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. En el ambiente de Nuevo Laredo, el deporte se vive con más garra y pasión. El gobierno municipal transformó la ciudad deportiva en un verdadero centro de alto rendimiento, con un gimnasio multidisciplinario renovado, canchas de foot rap, frontón, voleibol y un nuevo estadio de fútbol con pista de atletismo. Espacios modernos y dignos para formar a nuestros deportistas y seguir haciendo historia. Porque en Nuevo Laredo apoyamos el talento y la pasión por el deporte. Ven y conócelo, te vas a sorprender. Gobierno de Nuevo Laredo. Bien, regresamos a esta conversación con el maestro Arnulfo Alonso Lima. Maestro, entonces, bueno, tienes razón cuando tú dices involucrar a los niños en el... Pero mira, no sé, creo que los programas educativos han fallado en esto, es decir, normalmente las clases de cultura, las clases de música, las clases de educación física se han soslayado, es decir, o no hay maestros o no les interesa, pero no inculcamos desde niños el amor por las artes plásticas, por la literatura. Vamos, nos concretamos a unos cuantos puntos de la historia de México, ya prácticamente no hay historia universal, no sé, algo ha fallado, ¿no? Porque mientras en otros países la cultura se pondera, y se pondera como un instrumento de desarrollo, porque una cosa es ser muy civilizado y otra cosa es ser desarrollado, son cosas muy diferentes, ¿eh? Sí. Entonces, te digo, no nos ha fallado eso. Mira, Vidal, aquí creo que no nos ha fallado a los maestros, nos ha fallado a los gobiernos. Al sistema, eso es lo que te digo. Ojo, te voy a hablar de don Pablo Latapí. Don Pablo Latapí escribió un libro llamado Políticas Educativas. Yo conocí al hijo que era comunicador. Era sobrino de él. Ah, era sobrino de él, sí. Él era comunicador. Y se llamaba igual, ¿no? Pablo Latapí. Llamaba Pablo Latapí, pero era su sobrino. Don Pablo Latapí, doctor en educación, él escribió ese texto donde decía que después de la reforma educativa
de Adolfo López Mateos, que nos dio los famosos libros de texto con los que tú, yo y muchas generaciones nos educamos, aprendimos de grandes artistas que ilustraban nuestros libros de texto, aquellos famosos libros de la patria. Hoy nada más usan la portada, ¿verdad? Pero nunca aquellos libros que estaban llenos de obras de arte, de poemas, de los grandes poetas latinoamericanos, no solo mexicanos, de aquellos que nos enseñaron que nosotros no hablábamos español. Tú que estudiaste en la primaria, yo no estudié español, yo estudié lengua nacional, porque nuestra lengua era nuestra. Así es. En el decir, en el hablar. Sí, nosotros no teníamos el castizo, ni usamos el vos, ni el B. No, fue nuestra lengua. No, nosotros usamos nuestra lengua regional, nuestra lengua nacional. Y orgullosos de ella, estudiamos nuestra historia nacional y estábamos orgullosísimos de nuestros orígenes indígenas, de el gran legado cultural que nos dejaron. Y luego viene Luis Echeverría y da el traste con todo ello, trae a los pedagogos chilenos que venían huyendo del golpe de Estado contra Salvador Allende, para que ellos hagan la reforma nueva de su gobierno. E hicieron el desastre que luego tuvimos. Por eso, aquí don Pablo Latapí decía, en México no hay políticas educativas desde López Mateos, hay ocurrencias sexenales, presidentes que quieren inventar el hilo negro y que han traído a México importando pedagogías de otros países que tal vez en sus contextos sí funcionen porque hay los recursos económicos, la idiosincrasia, el conocimiento. Nosotros, nuestra escuela rural mexicana, que fue tan alabada y tan premiada en Europa, se quedaban asombrados con el nivel que tenía la escuela rural mexicana. Y no se trata de decir, es que son los maestros, no. Nosotros nos regimos por planes, estudios, programas que nos mandan del gobierno federal, y que ahora, gobierno tras gobierno, se modifican. Están inventando el hilo negro, ¿verdad? Este gobierno de López Obrador, de alguna manera trataron de rescatar lo de que era la escuela rural mexicana, la escuela nacionalista mexicana. Creo que ha sido un primer paso, pero necesariamente no es lo mejor que se pueda hacer todavía por la educación en México, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, tenemos que rescatar, darles a nuestros niños los espacios para el arte, y no me refiero nada más a la pintura, a la música, a la escritura, a la poesía. Oye, nuestros indígenas, con todo y lo bárbaro que dicen que eran, ya teníamos poetas entre Nezahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, aquellos que escribían los códices, ¿verdad? Aquellos que escribían los códices y que eran personas que podían escribir y mezclar escritura con dibujos y empezaban a hacer ese arte que está en los códices y que se quedan tan asombrados todos. Nuestra cultura, debemos regresar a ella, debemos rescatarla. Y yo empezaría, si de alguna vez de veras nos preguntaran a los docentes, a los maestros, y diéramos nuestra opinión, yo diría, regresemos al estudio de la lengua nacional, regresemos al estudio de la historia nacional, ¿sí? Regresemos a los dos métodos que desde mi punto de vista, y sé que muchos maestros que me estén viendo se van a poner de puntas cuando les diga, yo diría, bueno, regresemos a enseñar a leer y escribir con los métodos silábico y el onomatopeico. Porque no nada más nos decían ese oso o mi mamá me mima, eran con los que nosotros aprendíamos a leer y ya a vuelta del año del primer grado ya sabíamos leer. Ahora ves jóvenes que están en secundaria que no pueden hilar 3 frases. Así es, y además, esto es una parte de la lectura, pero la comprensión está peor. Así, pero fíjate que aquí lo que está, y creo que es la palabra clave, las currículas educativas no las hacemos los maestros. López Obrador hizo un ensayo invitando a los maestros a que mandaran algo de su producción para incluirlos. Pero las currículas
no están abordando lo que se requiere. Tú lo comentabas hace un momento, ¿verdad? La cuestión, teníamos clases de educación física, teníamos clases de artísticas, teníamos talleres donde nos enseñaban las bases de un oficio, carpintería, mecánica, soldadura, mucha electrónica. gente, En aquel entonces era radio y TV, decían. ¿Verdad? Me acuerdo que teníamos que construir un radio de cristal, de galena. ¿Y en qué te dañó a ti aprender a hacer eso? Aprendí cuando menos descifrar diagramas, ¿no? Oye, ¿te podías ocupar de ayudante en algún taller? No, y sabíamos cuál era el símbolo de la resistencia, la unidad de medida que eran los ohmios, los faradios en los capacitores. Mira, este es un bulbo, una válvula electrónica que tiene cátodo, filamento, placa. Aprendíamos todo eso. Y aprendíamos, por ejemplo, la currícula de los docentes. Yo te diré que mucho de lo que soy en términos de artista y de profesor fue por la currícula que tuve en mi escuela normal. Tuvimos excelentes maestros, pero estaban basados en una currícula donde nos enseñaban los deportes, su didáctica y su pedagogía. Nos enseñaban el arte, su didáctica y su pedagogía, la pintura, la escultura. Nos enseñaban la literatura, su didáctica, su pedagogía. Tuvimos la oportunidad luego de aprender a hacer proyectos, de aprender a enseñar, de aprender cómo hacer proyectos educativos como estos 3 de los que te hablaba, de un mural para tu escuela, de personajes que dan nombre a nuestras escuelas, y de este proyecto más reciente, Reciclarte. Me han preguntado algunos maestros jóvenes, ¿y cómo se le ocurrió eso? Digo, yo estuve en la universidad pedagógica, estuve en la escuela normal, y ahí me enseñaron a hacer proyectos educativos, porque soy profesor, y si no tengo un programa, pues soy capaz de hacer un programa para mis niños. Si no tengo un libro de poesía, nosotros nos poníamos a correr el lápiz y hacíamos las poesías para el Día de la Madre, el Día del Padre, el día de la Revolución, de la Independencia, porque fuimos maestros rurales. Se ha perdido ya eso, ¿no? Las escuelas rurales. Se ha perdido por 2 razones. Se ha perdido, creo yo, vuelvo a lo básico, la currícula escolar. Luego te diría, se perdió la paz en el ámbito rural. Estuve recibiendo en mi oficina allá en Ciudad Victoria, recibíamos a maestros que de la noche a la mañana sus escuelas eran invadidas y tenían que abandonarlas porque no había garantías de seguridad. Y sé que de repente es de mal gusto para muchos que se hable de estos temas, pero muchos maestros llegaban a Ciudad Victoria diciéndonos, ya no quiero estar ahí o ya no puedo estar ahí. Maestros que los acosaban, ¿verdad? A nosotros yo creo que fuimos de las últimas generaciones que en las comunidades rurales llegabas y te mostraban un respeto. Eras el héroe del pueblo. Eras el que escribía las cartas, el que daba consejos, el que decía cómo cuidar animales. Hasta primeros auxilios y cosas. Eras el locutor, ¿verdad? Sí, los días de fiesta, recuerdo mucho los 10 de mayo, en nuestra casita del maestro de 2 Aguas, ahí teníamos un aparato de sonido con esos conos de antaño. Ahora llaman PA. Ahí nos quedábamos del 9 al 10 de mayo, toda la noche, con canciones del Día de las Madres, y esta canción es para la señora fulana de tal que vive allá. Está bien, oye. De parte de sus hijos. A falta de estaciones de radio, porque usted era más limitado, pero era una forma de comunicarte. ¿Me permite, maestro Alonso Lima? Vamos a la pausa y regresamos a la conclusión de esta conversación. ¿Sabías que en Nuevo Laredo está a punto de inaugurarse la sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México? Sí, y eso nos pone en el centro del comercio entre México y el mundo. Aquí cruzan más mercancías que en cualquier otro punto de Latinoamérica, y ahora también se tomarán aquí las grandes decisiones aduaneras. Es un orgullo ver cómo nuestra ciudad crece, se transforma y abre nuevas oportunidades para todos. Nuevo Laredo está haciendo historia. Juntos lo hacemos posible. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1.
Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. Atención artistas de Nuevo Laredo. Si te dedicas al canto, danza, teatro, pintura, música o cualquier disciplina artística, la beca Juntos por el Desarrollo Cultural 2025 es para ti. No dejes pasar la oportunidad y accede a este beneficio que impulsa tu talento. Tienes hasta el 30 de mayo para registrarte. Ingresa a www.nld.gov.mx. En el Gobierno Municipal impulsamos el arte y la cultura. Gobierno de Nuevo Laredo. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. La Avenida Reforma se transforma por completo. La principal arteria de Nuevo Laredo se moderniza para mejorar el flujo vial y conectar más rápido todos los sectores de la ciudad. Se ampliará, se renovarán las redes de agua potable y drenaje y se instalará drenaje pluvial. Además, se hará el corte de pavimento, retiro de camellones y colocación de nuevo asfalto para una vialidad más ágil, segura y nivelada. Avanzamos con paso firme hacia una ciudad mejor conectada. Gobierno de Nuevo Laredo. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-251-8047. Repito, 867-251-8047. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos. En Nuevo Laredo, ser un contribuyente cumplido tiene su recompensa. Ponte al corriente con tu predial y recibe totalmente gratis un seguro para tu hogar. Los primeros 20,000 ciudadanos en realizar su pago obtendrán una póliza que protege su patrimonio contra incendio, robo y más. Porque en Nuevo Laredo reconocemos tu compromiso y pocas ciudades en el mundo ofrecen un beneficio así. ¡Aprovéchalo! Paga tu predial y protege lo que más quieres. Gobierno de Nuevo Laredo. Bien, regresamos a esta conversación, a la conclusión de esta charla con el maestro Arnulfo Alonso Lima, enlace cultural del CREDE. Hay un programa que me llama mucho la atención y que parece que está funcionando, se llama Reciclarte. Sí, Vidal. El arte reciclado o reciclar el arte, es decir, utilizar los procesos de reciclado para crear arte. ¿Te parece bien la definición? Sí, fíjate que en el mes de febrero le presenté al actual jefe del CREDE, el maestro César Bolaños Hernández, el proyecto de Reciclarte. Reciclarte es un proyecto que a partir de una caja de pizza la van recortando los niños, le van dando forma, le dan la recortan, la pegan, la fondean y logran elaborar un caballete de escritorio y 2 lienzos. En uno de los lados se puede ver que los niños trabajan con el círculo cromático a partir de 3 colores primarios. Ajá. A partir de los 3 colores primarios combinan los colores secundarios, los complementarios, aprenden a hacer mezclas. Su caja de pizza se convierte en un caballete, 2 lienzos y la tapa de huevos, el cartón de la tapa de huevos, sí, se convierte en su paleta de artista para mezclar colores. Es una clase teórico-práctica de reciclaje y pintura. Son 4 horas de cultura, de arte, de pintura, de entretenimiento, de diversión. Los peques se vuelven locos, pero además mira las obras que finalmente logran hacer. Mira, en el extremo superior izquierdo, una niña se acercó y me dijo, maestro, yo te voy a retratar. Y me retrató ahí, ¿verdad? Con una pintura que les está enseñando. La otra niña hizo su manzana.
otra hizo un paisaje surrealista con un árbol que está flotando en una nube rosa. Y mira, casi la que pintó el gato, la que pintó el florero. Muchos veracruzanos que yo creo que ya lo traen en la sangre y se ponen a dibujar las playas, las palmeras, el agua, el sol. Mira, de la parte del medio hacia abajo, mira cómo están los paisajes marinos, ¿verdad? Sí, y sí, los sí, niños... sí. Son tropicales, ¿no? Es un programa, Reciclarte es un programa en el que los niños aprenden a que no todo lo que tienen de basura en su casa es basura, que hay cosas que se pueden reciclar, reutilizar, reusar, y que a quien le gusta el arte no necesita ir a la papelería ni a la casa de arte a comprar lienzos, a comprar caballetes. El que le gusta el arte pinta hasta en un pedazo de cartón reutilizado y se expresa en la manera en que se quiere expresar. Y el mejor ejemplo son estos niños. Son niños de 3º a 6º grado. ¿Y ese programa lo llevaste a todas las escuelas? Estamos en el arranque, es la primera etapa. Invité a 10 directores de las 10 escuelas que yo he visto a lo largo de los años que aquí en Nuevo Laredo son los que están más comprometidos, los que más les mueven con la cuestión de la cultura y el arte. Porque yo les he dicho, y lo sigo diciendo, la educación también es arte y cultura. Porque luego hay quien dice que el arte y la cultura es un lujo, ¿verdad? O que hay otras cosas más primordiales. Yo les digo, el arte y la cultura es básico para todos nuestros niños. Y estas clases de Reciclarte me lo comprueban. Si vieras cómo lo disfrutan los niños, Vidal. Sí. Suena el timbre del recreo y la mayor parte de los niños se quedan ahí. O van al baño, toman agua y se regresan corriendo porque quieren seguir pintando. ¿Qué nos falta? Que los maestros nos demos el tiempo. Un día de viernes, después del recreo, vamos a trabajar con los niños, vamos a darles la oportunidad de que se expresen con la escritura, con la pintura, con el dibujo, con la declamación, con la poesía, ¿sí? De esa manera estamos cultivando seres humanos diferentes. Sí, porque la poesía ya ves que estaba abandonándose lamentablemente poco a poco, aunque hay naciones que todavía la ponderan en su exacta dimensión. Pero déjame decirte algo, yo aprendí ya en los estudios, en mis posgrados, que la cultura es la base. Sí. Y que la educación, la música, las artes plásticas, la alimentación, el lenguaje sobre todo eso forma parte de la cultura. Sí. Porque a veces quieren separar educación y cultura. No, la educación es parte de la cultura de un pueblo, que puede ser formal o informal o lo que tú quieras, pero la educación forma parte de la cultura de un pueblo. Lo ideal es que la escuela y la casa sean esos espacios privilegiados para el arte y la cultura. Así es, y el arte también forma parte de la cultura. Lamentablemente, te digo, a veces te pones a platicar, no, fíjate que me impresionó mucho este cuadro, porque como decía García Lorca, alguna vez te platicaré después ese detalle, ¿no? Decía, no necesitas saber de música seria para que no te guste una polonesa de Chopin o la Quinta Sinfonía de Beethoven. No necesitas haber ido a la escuela de música ni siquiera saber de música. No necesitas ser un experto en historia del arte o en historia de la pintura para que un cuadro te impresione, aunque no tengas... Es una mentira decir, no, es que yo no le entiendo porque... No es que no le entiendas. Esto te gusta o no te gusta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nadie te hace un cuadro para que un experto venga y lo analice, y ese es para los críticos. Tú dices, ¿me gusta? Sí, qué impresionante. O no me gusta, punto. Sí, tú hablabas, por ejemplo, hace un rato del Grito de Munch, y es un ejemplo maravilloso de lo que fue la escuela expresionista. Sí, ay, caray, me quedé yo de a cuatro. Sí, te gusta, y lo mismo pasó con Juan de Pareja, de Velázquez, y algunas otras cosas que tuve la oportunidad de ver en vivo, ¿no? Pero no tienes que ser pintor ni ser especialista en pintura si no vas a trabajar en una galería de arte. Vas a disfrutar una obra de arte. Y la obra de arte la disfruta hasta el que no tenga la más mínima educación. Y la disfrutas desde niño, ¿eh? Sí. Si tú a los niños si te expones los a sientas, les das las herramientas, el tiempo, la paciencia para que se expresen a través de la pintura, estás haciendo algo, le estás dando un regalo
que nadie le va a quitar nunca en toda su vida. Jamás va a volver a estar solo. Sí. Un niño que se puede expresar con la pintura, un niño que se puede expresar con el lápiz, con las letras, es un niño que jamás va a volver a estar solo. ¿Por qué? Porque va a poder dar a conocer lo que lleva adentro. Y primero que nada para sí mismo y luego para los demás. Si los demás lo quieren reconocer como arte, bienvenido. Si no, tú ya expresaste tus emociones. Pero para eso tienes que exponerlos a eso. Claro. Es decir, y a veces en casa pues no te enseñan ese tipo de cosas. Y por eso me siento agradecido y me siento contento de poder llegar a las escuelas estos viernes que estamos utilizando, de decirles a los niños, miren, agarren la caja de pintura, agarren la caja de pizza, la recortamos, la fondeamos, hacemos el círculo cromático para aprender las mezclas de los colores y luego cada quien, de manera libre, tú pinta el gato, pinta el perro, pinta la casa, pinta la playa, pinta el bosque. Este fin de semana, el viernes pasado, un jovencito de 6º año de la escuela donde estuve trabajando, de la Escuela Primaria Revolución, un jovencito de apenas 10 años, me impresionó, Vidal, la manera tan perfecta en la que dibujó un paisaje montañoso. Pero además, no fue casualidad, porque él me fue diciendo, aquí voy a pintar unos pinos, luego los voy a poner la escarcha de nieve, detrás de los pinos voy a pintar unas montañas, y arriba de las montañas otra segunda hilera de pinos con más nieve encima. Oye, a su edad jamás pude yo expresarlo, menos pintarlo, lo que él pintó el viernes. Me quedé impresionado, agradecido de haber sido testigo de cómo este niño hizo su cuadro, y te vuelvo a decir, no de casualidad. Él dijo que eso era lo que quería hacer y eso lo plasmó. Tenía la chispa divina, diría Beethoven. Sí. Maestro Lima, gracias por haber aceptado la invitación para conversar con nuestra teleaudiencia y tenemos pendiente por ahí alguna otra conversación sobre los mismos temas, ¿no? Pues mira, yo encantadísimo porque te decía cuando te vi ahorita por primera vez, te conozco porque eres parte de la cotidianidad, o esa voz parte de la cotidianidad de todos los neolaredenses. Pero hoy por primera vez, y le agradezco a mi compadre Adán Hernández que me haya dado la oportunidad de conversar contigo también, porque es la primera vez que conversamos personalmente. Aunque conocemos tu obra, desde luego, ¿no? No, pues como figura pública te he de haber visto en la televisión, en los periódicos, en la radio, pero por primera vez tengo el placer de conocerte personalmente y es igualmente, maestro, es sí. Otra situación que agradecer. Muy diferente, ¿no? Bien. Gracias, maestro. Gracias. El maestro Arnulfo Alonso Lima. Esto fue todo. Esto es Foro 29, la invitación atenta y cordial para que la repetición de este programa la pueda ver usted el jueves a las 8 de la noche. Pásenlo usted muy, pero muy bien.